Que Dios le bendiga a todos ustedes. Y quisiera, amados hermanos, que abrieran sus Biblias en este momento, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. Vamos a leer allí, primeramente, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. En la medida que lo vaya encontrando, vaya diciendo un amén. Gloria a Dios. Siempre miro, bueno, por si acaso estaba ahí, pero no, ustedes tienen sus Biblias allí. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. ¿Listos? Pues voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Uy. Que amén. Después de una alabanza como esa, no es que griten de voz en cuello, pero por lo menos con convicción, amén. Está mejor, praise the Lord, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Repito, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Padre bueno, bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Santo Dios. Qué bueno es Dios. Santo el nombre de Dios. Si yo le dijera a ustedes, la economía está tan quieta como agua estancada, ¿qué pensaría usted? Una metáfora, ¿sí? Es una metáfora. O si yo le dijera a usted, como el Señor le dijo a aquellos fariseos, ¿verdad? Si trajera esas frases de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, esos son ustedes, le dijo a los fariseos. ¿Qué le dirá eso a ustedes? Son metáforas, ¿verdad? Están allí en las Sagradas Escrituras. La primera fue una metáfora que uno lo puede aplicar cuando la economía no anda muy bien, que de repente nada se mueve, no se vende, no se compra, ¿verdad? Esa economía está más quieta que agua estancada. Y ya todos nosotros sabemos lo que sucede cuando el agua está estancada. ¿Es así o no es así? ¿Ve? Bueno, pues las Sagradas Escrituras está llena de metáforas, digamos que de figuras literarias. Y ya usted sabe que las figuras literarias no solamente vienen para adornar lo que se va a decir, el dicho, el poema, sino que también viene para hacerte más viva y más claro un mensaje. ¿Es así o no es así? Pues yo quisiera, amados hermanos, que en este momento, en estos breves momentos que vamos a estar acá, nosotros le pongamos mucho cuidado a dos metáforas que van a utilizar dos de los principales apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tocante a un personaje que podríamos llamarle el archienemigo de Dios y el archienemigo de la iglesia de Jesucristo. Ya nosotros leímos la primera. Ya nosotros leímos allí en 2 de Corintios, capítulo 11, en donde el apóstol Pablo le va a llamar a Satanás, al diablo como aquel que se sabe disfrazar, pero se disfraza de ángel de luz. De manera que esa es una metáfora. No lo ve así usted. O si usted quiere una figura de dicción, pero trae un mensaje muy fuerte, un mensaje muy contundente para todos nosotros. Las metáforas están por todas las escrituras. Digamos, las figuras de dicción están por todas las escrituras. Y recuerda que cuando se nos habla a nosotros
de metáforas como esta es porque nos están haciendo a nosotros un warning. Nos están llamando a nosotros a que abramos los ojos, a que tengamos mucho cuidado. Debemos de prestar atención a esta advertencia que nos hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces nos dice que Satanás se viste de ángel de luz. Yo sé que no es agradable hablar de Satanás, del diablo. Hay algunos que hasta corren, ¿no? Yo recuerdo una ocasión había una hermana que cuando mencionaba el diablo gritaba, ¿no? Pero gritaba, ¿no? Así como usted lo está oyendo, no, esto no es una metáfora, así gritaba. Porque, ¿verdad? Es pavoroso, ¿eh? Así o no es así, hablar. Pero la Biblia es quien nos habla y es el apóstol Pablo quien nos está diciendo a nosotros que ese se sabe disfrazar como ángel de luz. Entonces es una figura que ya a nosotros, para nosotros debe de implicar un cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si el enemigo se viste de ángel de luz es porque él quiere que tú y yo descuidemos todos los protocolos bíblicos que nosotros sabemos para que bajemos la guardia. Todos los protocolos de seguridad, él quiere que nosotros nos desarmemos. ¿Para qué? Bueno, para él entonces tomar ocasión, para él entonces llevar a cabo sus amenazas, porque él lo que quiere es que si tú lo veas como ángel de luz. Vuelvo y reitero 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero, amados hermanos, en el capítulo 11 de 2 Corintios está sucediendo algo. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que ha estado sucediendo en la iglesia de Corinto. Usted recuerda bien que la iglesia de Corinto era una iglesia, digamos, en donde se ministraban los dones del Espíritu. ¿Sí recuerda, hermano? Y que allí la iglesia se dividió en partidos. ¿Recuerdan esto? Sí, estaban los de Pablo, los de Pedro, los de Cefas y los de Jesucristo. ¿Recuerdan esto? Había un problema grave. Sin embargo, en esta iglesia se ministraban los dones del Espíritu. ¿Ah? Y está sucediendo algo que el apóstol Pablo le va a enviar una carta a los hermanos de Corinto. Y cuando le escribe esa carta, parece que algunos se incomodaron por la carta que él había enviado. Y es entonces cuando el apóstol Pablo ahora escribe esta segunda carta y habla de que hay de entre la iglesia apóstoles que son falsos, que se están vistiendo de ángeles de luz. Es lo que está diciendo. Y es por eso que entonces en el verso 14 leímos el texto. Pero en el verso 1, 2 y 3, ¿qué es lo que está sucediendo en este capítulo 11? Sígame, por favor. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Punto y coma. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es importante que usted me subraye esa frase después del punto y coma, porque voy sobre él en un momentito. Ahora, el verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todo esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en la segunda epístola. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Ahora bien, déjeme hablarle de algo. No sé los casados más recientes, ¿quiénes son? Bueno, yo tengo ya 33 años de casado y yo recuerdo que en mi boda mi esposa buscó una dama solitaria. Pero yo veo que aquí se acostumbra a que los hombres buscan el best man. ¿Es así o something like that? ¿Verdad? Buscan esto, es decir, que hay una pareja. Y siempre las damas tienen esa dama solitaria que va al frente, son dos. ¿Y qué tiene todo esto que ver con lo que le voy a decir? Pues deme tiempo, por favor. Mire lo que está sucediendo. El apóstol Pablo dice: pues os he desposado con un solo esposo.
Es decir, que aquí hay un hebraísmo, aquí hay un modismo, aquí hay una costumbre que se nos está revelando. También en los tiempos bíblicos, los judíos, cuando se iba a casar una pareja, ellos buscaban lo que serían los hijos de la cámara nupcial, lo que hoy sería, en esta cultura, el best man y lo que sería la dama solitaria. Solo que estos tenían una función muy importante y la función era esta, no era solamente de regar lo que serían las invitaciones. Mira, te estamos invitando a las bodas de fulano y de fulana, va a ser así, de esta manera, entonces pues la lista de boda va a estar en tal. Bueno, en ese entonces no se utilizaba eso de lista de boda, pero sí, siempre la gente llevaba sus regalos. Pero la función más importante de esto que le llamaban los hijos de la cámara nupcial era mantener y velar la castidad de estas dos personas que se iban a casar. ¿Me estoy dando a entender? Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué nosotros debemos entender aquí? Lo que debemos nosotros entender es que el apóstol Pablo está viendo que hay un peligro hacia lo que es la castidad de la iglesia de Jesucristo y él está velando por eso. Y es por eso que él está escribiendo lo que está escribiendo acá. Él quiere advertir a la iglesia. Ahora, en el verso 3 nosotros vemos que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Entonces, ojo con esto, ¿qué está sucediendo acá? En la metáfora, nosotros podemos ver algo muy importante antes de ver la metáfora, y es lo siguiente, que hay una advertencia hacia lo que es la seducción, porque el enemigo siempre querrá seducirnos a nosotros. ¿Estamos claros con eso? Siempre él va a querer seducirnos para apartarnos a nosotros de lo que es el propósito de Dios. Otra cosa que nosotros vemos aquí bien claro, y es que el apóstol Pablo ya tiene un temor por algo evidente. Él está viendo que ya la iglesia, algunos de la iglesia se habían contaminado. Es lo que él está viendo acá. Y él hace referencia a lo que sucedió en el huerto. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto? En el huerto, que nosotros nos enteramos que quien estaba en el huerto en forma de culebra era nada más y nada menos que Satanás, pero nos enteramos de eso en el libro del Apocalipsis, si usted recuerda, amén hermanos, que ese era el mismo Satanás. Entonces él dice que él está temiendo que así mismo como la serpiente que pudo meterse allá y engañó, eso estuviera sucediendo allá en la iglesia de Corinto. ¿Qué otra cosa entonces nosotros debemos decir para resumir esto? Número 1, la astucia de la serpiente. Oiga bien, la astucia de la serpiente, la astucia de Satanás es aguda. Es muy aguda. Satanás no anda por las ramas. Satanás se va a lo que va. Y él mide bien nuestras debilidades. Y por ahí es por donde él va a atacar. Es astuto. Segundo, Satanás apunta a nuestros sentidos humanos. Amén. Allí él va. Pero recuérdate, no lo espere, una vez más insisto con esto, que él se te va a presentar a ti y te va a decir, hello, how are you? I'm the demon. Do you know what I mean? Yo soy el mismo diablo. Él no te va a decir eso. Porque si te dijera eso, pues tú ¿verdad? Te apercibes. Tú brincas y dices, espérate, no, que tú eres quién. Hasta se le erizarían los pelos a algunos. Y ya veo a algunos que se le ha erizado el pelo, ¿no? Los pelos. Él no viene así. Insisto, no esperemos a Satanás con un tridente, con cuernos, el rostro rojo y con una cola puntiaguda. No los esperemos así. Recuérdese lo que dice el apóstol Pablo.
Satanás se viste como ángel de luz. Él es el maestro del disfraz. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Es el maestro del disfraz. Iglesia de Jesucristo, este mensaje que el apóstol Pablo les está dando a los hermanos de Corinto tiene vigencia hoy día. Nosotros debemos de ser cuidadosos, debemos de tener mucho cuidado. Vamos entonces a la metáfora. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que Satanás tiene ministros también. ¿Se entiende? Satanás tiene ministros. Y los ministros de Satanás no andan y dicen, hey, yo soy un ministro de Satanás. Mírenme, qué bonito soy. Qué linda soy. No, no. Los ministros de Satanás dicen que son ministros de Jesucristo. Am I right? Sí. Ellos así se visten. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, para terminar con esto y pasar a la segunda metáfora, si es un ángel de luz, entonces nuestros sentidos van a decir, no hay problema. Yo me abro. Yo abro la puerta de mi casa. Abro la puerta de mi corazón. Yo te doy a ti toda la confianza porque tú eres un ángel de luz. Si ahora mismo apareciera acá un ángel como lo pintan, ¿verdad? Con alas y todo blanco y batiendo sus alas, cosa más bella, ¿no? Y soplaras a todo aquí, un ángel. Cualquiera, ¿verdad? Se admiraría de esto. Eso es lo que busca precisamente el enemigo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque se viste como ángel de luz. Entonces dice, no, pues no hay problema. Sí, es un ángel. No hay ningún problema. Número 2. Si están disfrazados, si Satanás está disfrazado de ángel de luz, entonces sus ministros también lo van a estar. ¿Se entiende eso? Número 3. Es evidente, si Satanás nos quiere engañar, no se va a revelar como lo que él es. Número 4. Si Satanás se viste de ángel de luz, es porque él sabe que tú tienes algo de Dios que él te quiere arrebatar. Pero tú no se lo vas a permitir. Porque ya nosotros estamos advertidos. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, en esta misma epístola, en el capítulo 10, nosotros vemos que estos que se vestían como ministros de Jesucristo, ya estaban hasta haciéndole bullying al apóstol Pablo. ¿Sabía? Le estaban haciendo bullying. Permítame leerle el verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, que ya estaban apuntando a la presencia del apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, ¿qué apariencia tiene? ¿Qué apariencia más rara? Y empezó por ahí a atacar al apóstol Pablo. Es como algunos dicen, se cuadra feo, pero pega duro. Pero ni eso querían decir el apóstol Pablo. Se estaban fijando en la apariencia corporal del apóstol Pablo. Y ya estaban precisamente regando eso en medio de la iglesia, diseminando esto en medio de la iglesia, tocante al apóstol Pablo. Amados hermanos, la segunda metáfora y la última que quiero tratarle en esta tarde, tocante al diablo, a Satanás, nos la entrega el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, en el último capítulo, el apóstol Pedro dice, en el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínese usted, dos metáforas muy importantes que trata de abrirnos a nosotros el entendimiento, de abrirnos los ojos. Imagínese usted en un enemigo como este,
óigame, rey del disfraz, pero que cuando ataca, ataca como un león. Son dos metáforas. El león, el rey de la selva, se dice. El león, óigame, el victorioso. El león es un victorioso entre los animales de las selvas. ¿Es así o no es así? De la selva. Ahora, imagínense estas dos metáforas. Tenemos un enemigo que se viste como ángel de luz, pero cuando actúa, actúa como un león. Dos metáforas. Amados hermanos, lo que queremos en esta tarde es crear un poco de conciencia. Cuando nosotros leemos al apóstol Pedro, que él nos dice que este enemigo, archienemigo de Dios y archienemigo de la iglesia, archienemigo de nuestras almas, se comporta como un ángel, no como ángel de luz, sino como un león rugiente. Nos está hablando de que es una verdadera amenaza. ¿Se entiende, mis hermanos? Satanás es una verdadera amenaza. Satanás es un verdadero peligro. Satanás es un terror. Eso es él. Satanás implica destrucción. Donde él se le dé cabida, él va a destruir. Eso es lo que hace. Él destruye las parejas, destruye el hogar, destruye la iglesia, destruye todo. Eso es lo que hace. Y hay una advertencia para que nosotros entendamos que él sí siempre se va a disfrazar para engañarnos. Y una vez nos ha engañado, nos devora. Es lo que en síntesis apretadas nosotros podríamos decir de estas dos metáforas. Amados hermanos, ¿y qué podríamos hacer nosotros? El apóstol Pedro, allí mismo en Primera de Pedro 5, versos 6 y siguientes, él nos da a nosotros cuál es la fórmula que la iglesia debe de aplicar para cuidarse de esa amenaza, de ese terror que se llama Satanás. Y lo primero que nosotros podemos ver allí es que debemos de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Primera fórmula. Segunda fórmula, echar nuestras ansiedades al Señor. Amados hermanos, la ansiedad no es buena. Algunos, por estar ansiosos o ansiosas, han cometido muchos errores que luego dicen, malaya sea. Pero ¿cómo yo he hecho esto? ¿Cómo he hecho aquello? ¿Cómo he hecho lo otro? Simplemente por estar ansioso. Número 3, hay que ser sobrio. Hay que mantenerse sobrio. Hay que mantenerse equilibrado en el Señor. Y número 4, hay que velar. Es lo que dice el apóstol Pedro. Permítame leer para ustedes versos 6 y siguiente. Dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo esto le está diciendo el apóstol Pedro antes de ir al verso en donde nos dice cómo es que anda el enemigo. Por eso esto es lo que nosotros debemos hacer. Voy al verso 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Y es después de esto que él nos dice la razón por qué nosotros debemos de estar humillados, por qué nosotros debemos de echar nuestras ansiedades y por qué nosotros debemos ser sobrios y por qué debemos velar. Amén. Ahora él dice por qué. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es esta. Léalo. Amén. Por esa razón. Si están aquí los hermanos. Ahora bien, entonces el apóstol Pedro no nos deja así a nosotros. Ahora, ya que él nos dice cuál es, oiga bien, porque hay lo que se llama medicina preventiva y medicina curativa. Pues digo yo no soy médico, pero a mí me han dicho que si tú comes bien, entonces existe menos probabilidades de que te enfermes, ¿no? Si tú comes bien. Pero comer bien es comer bien. Comer bien no se refiere a comer muchísimo, no. Es comer balanceadamente, ¿verdad? Se dice que si tú comes bien, haces ejercicio y todo esto, pues
entonces pues tú vas a mantener tu cuerpo saludable. Eso dicen, ¿no? Los que saben dicen eso, o algunos de los que saben dicen esto. Entonces eso sería medicina preventiva, pero está la medicina curativa. Entonces, esto es lo preventivo. Es lo que nos dice el apóstol Pedro, esto es lo preventivo. Amén. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer cuando ya el enemigo, nosotros sabemos, nos está atacando? ¿Qué debemos nosotros hacer? Entonces ahí es donde nosotros podemos leer en el verso 9, hay que resistir firme en la fe. Si el apóstol Pedro dice que hay que resistir firme en la fe, lo está diciendo porque, señores, sabemos que no es fácil. O como diríamos en el buen dominicano, y es fácil. No, no es fácil. Resistir firme en la fe. Hay quienes dicen que están resistiendo, pero no en la fe. Pero el apóstol Pedro dice, hay que resistir firme en la fe. Que seamos firmes como el bambú. O firme como la palmera. Llegan los vientos, llega la tempestad. Ese bambú toca el suelo, pero no se quiebra. Vuelve y se yergue. Lo mismo pasa con la palmera. Viene el huracán, viene la brisa, sopla fuerte. Llega el terremoto. Puede tocar tierra, pero vuelve y se yergue. Amén. Eso es firmeza. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Iglesia, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resiste firme en la fe, no en una fe, específicamente en la fe. Y cuando habla de la fe, se está refiriendo a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre del Señor. En esa fe. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, dice el apóstol Pedro, no dejar nosotros. Vamos a leerlo. Verso 9. Voy para ustedes. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa entonces? Que sí va a haber padecimiento. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Los padecimientos pueden venir por Satanás, pero los padecimientos pueden venir por circunstancias de la vida. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Usted pensó que algo le iba a salir bien y usted trabajó para que le saliera bien, de acuerdo al bienestar que usted calculó. Sin embargo, las cosas no están saliendo así y eso empieza a angustiarnos y hasta nos pone en situaciones de ansiedad. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Y sabes qué? El enemigo sabe utilizar esas circunstancias de la vida para entonces traerte mensajeros a tu mente y decirte, no ves, te equivocaste una vez más, lo hiciste mal, ¿y ahora qué vas a hacer? Y hasta te habla en contra de Dios, porque el enemigo aprovecha todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantenernos firmes en la fe, firmes en la fe. Y póngale mucho cuidado a esto. Esa fe en Jesucristo te debe de traer a ti confianza. Fe, confianza. Son dos cosas diferentes, pero afines. Amén. Porque ahora, en medio de las circunstancias adversas de la vida, debe de mantener tú la confianza en Dios. Amén. Porque Él va a obrar. Él va a actuar. Mantén la esperanza viva en Jesús. Porque Él va a obrar. Como dijo alguien, aunque tú no veas que Dios está trabajando, Dios sí está trabajando. Dios está trabajando. Y Dios siempre trabaja en favor de su iglesia.
Bendecido sea el nombre de Dios. Amados hermanos, hay un fruto importante si nosotros resistimos al enemigo. Y el apóstol Pedro nos habla de esto. Hay perfección, hay afirmación, hay fortaleza, hay establecimiento en Cristo Jesús. Amados hermanos, entendamos, tenemos un archienemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él se viste como ángel de luz. Y él va a aprovechar cada circunstancia de tu vida, sea positiva, sea negativa, para derribarte y hacerte caer. Entonces hay que terminar, hay que concluir. Ya sea que ese archienemigo se nos presente a nosotros como ángel de luz o se nos presente como un león rugiente, los apóstoles nos están hablando a nosotros de que ese siempre será diablo o Satanás. Y siempre será adversario de Dios y adversario de tu vida. ¿Se entiende, mis hermanos? Amados hermanos, Él es el acusador. Nos están advirtiendo en contra de ese acusador, de ese calumniador, de ese adversario, de ese tentador. Porque Él es el tentador. ¿Sabía? Y cuando tú estás en bonanza, cuando tú estás quieto, no como el agua estancada, sino que está tranquilo, porque está disfrutando, ¿verdad?, de lo que Dios te ha dado, bendecido sea el nombre de Dios, Él viene y va a tratar de seducirte para sacarte a ti del confort de Dios. Póngale cuidado. El confort de Dios no significa que siempre usted esté en paz. El confort de Dios significa que aunque usted esté pasando por situaciones duras, alabado el nombre del Señor, su corazón reposa en Dios. Usted se siente seguro en Dios. Usted se siente tranquilo, tranquila en Dios. Se siente cómodo allí. Pero el enemigo de la justicia es un gran seductor, más que esos galanes de telenovela. Oh, sí. Va a tratar de seducirte. Pero solamente él tiene un propósito: destruirte. Él acusa a la iglesia delante de Dios. ¿Se entiende? Él es el acusador. Él va y acusa a la iglesia. Te acusa a ti. ¿Recuerdan a Job? Job estaba bien. Acusó a Job. Pero también él va a acusar a Dios delante de la iglesia. ¿Sabías eso? No te lo dije. ¿Cuántas veces tú has orado? ¿Cuántas veces tú has ayunado? ¿Cuántas veces no te has levantado de madrugada a orar? ¿Cuántas veces no has ido a la iglesia? ¿Cuántas veces no has hecho esto? ¿Cuántas veces no has hecho lo otro? ¿Y qué? ¿Y qué ha sucedido? No ha sucedido nada. Ese Dios no está para ti. No lo siga molestando. Porque Él acusa a Dios delante de ti. Y te acusa a ti delante de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que Él hace. Otra cosa. Él querrá afligirte. Él querrá destruirte. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. Porque con nosotros está el grande, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Está con su iglesia. Y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo que dijo que las puertas del Hades no iba a prevalecer en contra de su iglesia, porque Jesucristo es el fundador de su iglesia. Alabado el nombre del Señor. Él es el adversario. Pero póngale cuidado a esto.
Estamos en la fase final ya. Así como Él es un acusador, Él llega a veces a nosotros y quiere seducirnos a nosotros para que nosotros nos convirtamos también en acusadores del hermano o de la hermana. ¿Sí se entiende, hermano? Porque Él nos va a tratar de influenciar. Va a tratar de que nosotros empecemos en comidillas de aposentos. Empezar a hablar mal del hermano, de la hermana, acusarlo, acusar a la hermana, al hermano. Porque Él es un acusador y Él anda discipulando también. ¿Se entiende? Fue con lo que empezamos. El apóstol Pablo lo dijo. Señores, pero si sus ministros se visten como si fueran ministros santos, no se sorprenda porque aún Satanás se viste de ángel de luz. ¿Se entiende, hermanos? Pero es porque él anda buscando adeptos. Él quiere convertirte a ti en adversario del hermano, en adversario de la iglesia. Amados hermanos, la gran noticia, porque ya hemos hablado de nuestro enemigo con el respeto que dice las Escrituras, pero ahora hay que dar la buena noticia una vez más. Y la buena noticia es que Satanás ya fue vencido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que ya, por favor, sonríase. Eso es, sonría, no tiene que tener miedo. Él fue vencido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo el nombre de Dios. Aleluya. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, sino que también venció la carne y venció al mundo. ¿Esa acción es así? ¿O acaso Jesús no dijo antes de partir, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo? Pero confiar ¿en quién? En Él, en Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Confiemos en Jesús. Amados hermanos, solamente, oiga bien, este es el consejo, no te descuides. Hermano, no te descuides. Hermana, no te descuides. Amén. No hay que descuidarse. Amados hermanos, hay que perseverar en Jesucristo. Perseveremos en Él. Ya sabemos que sí se viste de ángel de luz. Ya sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que no te devore a ti, ni a tu hermano, ni a tu hermana. Que no nos devore, que no nos engañe. En el libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 10, ahí aparece ya cuando Él va a ser totalmente vencido. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese no ceja día y noche, te acusa, me acusa. Santo el nombre de Dios. Y esto es algo real. Porque en una ocasión le llegó noticias al apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo se afligió. El apóstol Pablo se preocupó. Y él le manda una carta a los hermanos de Tesalónica. Y en esa carta él dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es una realidad, iglesia. Esa es una realidad. So, please, open your eyes. En la versión, traducción al lenguaje actual, me gusta cómo lo dice de esta manera: por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios. Y yo pregunto, iglesia,
¿Cuántos continúan confiando en Dios en esta mañana? Santo Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios, no en muchos recursos, no en el trabajo, no en tu salud, no en tus fuerzas, no en el hermano, no en la hermana. Nuestra confianza debe de estar siempre puesta en el Señor. Yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. Pero recuerda esto, hermano, hermana. Satanás ya fue vencido por nuestro Señor. Si tú quieres ser más que vencedor, solamente confía en el Señor Jesucristo. Mantente firme en nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Como dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi hermano, mi hermana, apuesto a usted, aleluya, de que usted no será engañado, usted no será engañada. Confío en Dios de que usted no va a ser devorado, usted no va a ser devorada, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo y las puertas del Hades no va a prevalecer en contra de nosotros, que somos su iglesia. Puede venir la tempestad, puede venir el problema, puede venir Satanás con todos sus ángeles, puede venir los demonios, puede venir lo que sea, alabado el nombre del Señor, pero porque tú estás arraigado en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, tú no vas a ceder, tú vas a permanecer en Él, tú vas a perseverar en Él, aleluya, y nos veremos, aleluya, cuando Él venga. Alabado el nombre del Señor. Nos veremos en el cielo, hermano, y nos gozaremos allí y recordaremos de cómo, aleluya, nuestro Señor nos libró de todas esas batallas, de todas esas luchas, de todas esas tentaciones. Adelante, iglesia de Jesucristo, porque el Señor está de nuestro lado.